una cicatriz o tenían una herida, un recuerdito que les había dejado los animales. Porque domar animales no es fácil. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a animales de monta, como los caballos, broncos, como los toros, también son muy peligrosos. Hemos visto imágenes de los rodeos, cómo se suben a estos caballos broncos y los caballos reparan y tiran a los jinetes. Y muchos de ellos quedan incluso lisiados, quedan incluso minusválidos. Porque domar un animal no es fácil. Pero yo quiero que vayamos al diccionario y quiero decirles cómo dice el diccionario con respecto a la palabra domar. ¿Qué significa? No sé si se han fijado que cuando vamos a un diccionario, una palabra tiene varias acepciones. Hay palabras que tienen hasta 4 o 5 acepciones. Esta palabra de domar tiene 2 acepciones y quiero leer solamente en esta primera parte del sermón la primera significado de esta palabra. Dice así: domar viene del latín domare, que significa sujetar, amansar y hacer dócil al animal a fuerza del ejercicio y la enseñanza. Es decir, domar un animal tiene que ver con usar fuerza, tiene que ver con someter, con hacer manso, con hacer dócil al animal. Y yo he visto cómo entrenan a los animales. Los entrenan con base a estímulos. Si un animal hace una cosa que el domador quiere, le da un pedacito de azúcar, le da sal, le da zanahorias, les da un pedazo de carne, según lo que le guste al animal. Pero si el animal no hace lo que le gusta al domador o lo que el domador le está pidiendo, entonces le da un estímulo negativo, le pega, lo golpea. Y hay látigos, hay fuetes, hay bastones de toques para los elefantes, hay algo que se llama un pincho. Yo recuerdo que los elefantes había una barra metálica que tenía una punta así y una hacia arriba, y esa se la ponían en las orejas atrás a los elefantes. Eso se llama pincho. Y así se doma a los animales. Nos guste o no, a los animales se les doma a través de la fuerza. Y Jesús, hermanos, tuvo que domar al asno en el cual montó para entrar a Jerusalén. Les pido que vayamos a Marcos 11 y leamos versículos 1 y 2. Ahí en sus casas ustedes tienen su Biblia abierta en Marcos 11. Si no habían tenido la oportunidad, les pido que abran su Biblia ahí en Marcos, capítulo 11, la lectura que hace rato hizo el hermano Elías, y leamos los versículos 1 y 2. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y es muy interesante, hermanos, que veamos los detalles de la Escritura, que podamos fijarnos en esos detalles de las Sagradas Escrituras. Dice aquí que ese burro, ese pollino, si ustedes se dan cuenta, nadie lo había montado. Es decir, era un animal bronco, era un animal salvaje, nadie lo había montado. Y la Escritura, como para reafirmar esto, dice que ese pollino estaba atado. No sé si ustedes han ido alguna ocasión a algún pueblo y han visto que los burros andan sueltos, porque los burros están domesticados y andan sueltos, no hay ningún problema. Pero aquí este pollino, este burro, aparte de que la Escritura dice que nadie lo había montado, dice que estaba atado, estaba amarrado. Y yo les invito a que vean cómo dice el versículo 7. Fíjense cómo dice el versículo 7 en Marcos 11. Dice así, hermanos: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Dice aquí de una manera muy sencilla que Jesús se sentó en el burro, se sentó en el pollino. Pero parecería algo muy sencillo, que se sentó y nada más. Pero fíjense que la palabra que se usa ahí en griego para sentarse es la palabra katizo, que significa hacer sentar o significa hacer que se quede quieto. Es decir, cuando le trajeron el pollino a Jesús y él iba a montarlo, yo puedo imaginarme que a lo mejor pudieron agarrarlo los discípulos, entre todos agarraron al pollino y le dijeron a Jesús: súbete. Pero imagínense si ese burro era un burro bronco, ¿qué hubiera hecho con el Señor Jesús? Lo hubiera
Sin embargo, Jesús lo domó. Pero no lo domó como acostumbramos ver, que se doman los animales a la fuerza con golpes, sino con su poder. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, ahorita que estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo, toda esta semana leímos el primer libro de Samuel. Y no sé si se acuerdan que en el capítulo 6 habla de cómo el arca de Jehová cayó en manos de los filisteos. Y eso es algo bien importante, porque la presencia de Dios estaba en el arca de Jehová, en el arca de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Y dice que cayó en las manos de los filisteos y llevaron el arca. Fíjense, esa arca no la podía tocar nadie. Ni siquiera los levitas la podían tocar. No todos los levitas la podían tocar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que había 3 familias de levitas? Eran los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Y solo los coatitas podían tocar el arca. Y no la podían tocar de manera directa. Tenían unas varas para poder cargarla. Porque era algo muy sagrado, el arca. Pero esta arca cayó en manos de los filisteos y la llevaron al templo de Dagón, su dios. Y la Biblia dice que el arca, la presencia, el poder de Dios, destruyó la estatua de Dagón. Y empezó a mandar tumores, y empezó a mandar ratones, plaga de ratones y de tumores en todas las tribus de los filisteos. Y entonces los filisteos dijeron: no, vamos a regresar el arca, porque esta arca de Dios es la que nos está haciendo todos estos estragos. Y entonces decidieron hacer una carreta nueva y dijeron: vamos a poner 2 vacas que jalen la carreta, pero estas vacas nunca nadie las ha usido. Es decir, no estaban acostumbradas al arnés que se les ponía para que pudieran jalar la carreta. Y para hacerlo más difícil todavía, dijeron: esas vacas tienen que ser vacas que estén amamantando, que estén criando a sus becerros. Y pusieron el arca, la pusieron en la carreta nueva, pusieron tumores de oro, ratones de oro, pusieron a las 2 vacas uncidas y pusieron a sus becerros en el corral y pusieron a las vacas a que caminaran en dirección a Bet-Semes, a donde tenía que llegar el arca, al territorio de Israel. Y las vacas, dice la Biblia, que iban caminando en línea recta, e iban andando, iban mugiendo, iban bramando, porque su instinto natural era regresar a sus becerros. Pero el poder de Dios las hacía ir en dirección hacia donde Él quería. Eso significa, hermanos, que Dios doma a través de su poder, no a través de la fuerza. Y Dios domó, seguramente, el Señor Jesucristo domó algo bonito a través de su poder. Ahora, les dije que íbamos a ver la segunda parte de la sección de la palabra, de lo que significa domar. Voy a leer lo que dice la segunda parte. Domar significa, sujetar, reprimir, especialmente las pasiones y las conductas desordenadas. Es decir, aquí ya se le da a esta palabra domar también para domar los sentimientos, las actitudes humanas. Y hermanos, cuando Jesús entró a Jerusalén, estamos hoy celebrando eso, que entró a Jerusalén porque iba a morir en la cruz del Calvario, iba a morir por cada uno de nosotros. Pero no solamente entró a Jerusalén, sino entró también a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos cambió. ¿No es cierto que antes de ser cristianos, antes de recibir a Jesucristo, antes de que Él entrara en nuestros corazones, triunfalmente entró a nuestros corazones? Antes, hermanos, nosotros éramos tremendos, éramos rejegos, éramos broncos, éramos montaraces, éramos groseros. ¿No es cierto que en la Biblia se menciona a los cretenses y les decía Pablo que eran glotones y malas bestias? Así éramos nosotros antes de conocer a Jesús, éramos malas bestias. Pero Jesús entró y nos domó. Jesús entró en nuestras vidas y nos domesticó para poder usarnos para su gloria. Yo recuerdo, y refiriéndonos a cómo Jesús doma con amor a través de su poder. Sí, a veces nos manda cosas difíciles, pruebas, cosas duras, pero siempre con amor. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en el circo platicándoles de esto, que se escapó en pleno acto, estaba la función y se escapó un chimpancé. Yo recuerdo mucho eso, y se fue a la parte de abajo de las gradas y tardaron mucho en sacarlo y hubo que suspender la función y la gente tuvo que salirse y tuvieron que regresar boletos y fue todo un caos. Pero cuando pasó todo eso,
chimpancé y lo amarraron. Y yo no sé si ustedes han visto que los circos tienen unas cuerdas alrededor. Y en esas cuerdas amarraron al chimpancé y su entrenador le empezó a golpear con un tubo hasta que lo dejó completamente sangrado. Y algunos nos queríamos meter, pero ya no se metan, porque eso es necesario, porque si no lo golpea va a volver a hacer lo mismo. Pero Jesús no doma así. Jesús nos doma con amor. Y que estoy usando esa palabra, hermanos, y yo quisiera que ustedes vieran, hermanos, que las características de un cristiano domado por el Señor. Y esta es la segunda parte. Y quisiera que viéramos esas características. Y quiero compararnos a nosotros como cristianos con un asno. La primera característica que tiene un asno y que debería tener un cristiano domado, un cristiano que de verdad sea cristiano, es el carácter apacible, mis amados hermanos. De ser broncos, rebeldes, montaraces, como éramos antes, a ser dóciles y amables. ¿Entienden el significado de la palabra amable? Amable significa que la gente quiere amarte, que eres amable, que eres digno de que te amen. Yo normalmente lo puedo visualizar así. Algunas mujeres les han regalado un oso grande de peluche. ¿O si los han visto esos osotes grandes de peluche? Dan ganas de abrazarlos porque están pachoncitos, están suavecitos y quieren abrazarlos. Así debe ser el cristiano. La gente que se nos acerca no por miedo. Tus hijos no te deben amar por miedo, no te deben obedecer por miedo. Tu esposa no te debe obedecer por miedo, no debe estar contigo por miedo. Tu vecina no debe de ver en ti que eres una mujer o un hombre peleonero, sino que eres alguien apacible. Había un rey que se llamó el rey Federico I de Prusia. Y este rey tenía fama de ser muy malo, de ser muy violento con sus súbditos. Entonces dicen que un día salió a pasear afuera del palacio y por ahí uno de los súbditos lo vio y se escondió porque ya conocía cómo era el rey, que era muy malo, y se escondió, pero el rey lo vio. Y entonces fue hasta donde estaba el súbdito y le dijo: ¿por qué te escondes? Y él le dijo: señor, es que usted tiene fama de que es muy violento, de que es muy malo. Y entonces el rey le empezó a pegar. Le empezó a decir: es que tú me tienes que querer, me tienes que amar, porque soy tu rey. Y no es así, hermanos. La gente nos debe de amar. Nosotros los cristianos debemos ser apacibles. Los burros, cuando ya están domesticados, son apacibles. Acérquese a un burro, acarícielo y se va a dejar. Un caballo no, un caballo es más nervioso, pero el burro es más apacible. Segunda característica, la humildad. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11:29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los burros son humildes, son sinónimo de humildad. Estos animales son sinónimo de sumisión. Y hoy a los cristianos nos cuesta mucho trabajo someternos. Cuando se dice a la mujer: sométase a su esposo, pero cuando se dice también al esposo: sométase a su mujer, porque se nos olvida que en Efesios dice: someteos los unos a los otros. Los hijos tienen que estar sometidos. Tenemos que estar sometidos nosotros como pueblo cristiano a nuestras autoridades. Da tristeza ver, ayer por ejemplo cerca de mi casa había una fiesta, un bautizo a todo lo que daba, una fiesta grande, y la gente no está obedeciendo a lo que las autoridades dicen. Pero como cristianos deberíamos ser realmente humildes, sumisos. ¿Ustedes han oído hablar de George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos? Se dice de él que era un hombre muy humilde. Se dice de él que cuando uno de sus generales hizo una estrategia militar, George Washington le dijo: no, mejor vamos a hacerla de esta manera. Y entonces dicen que ese hombre le dijo: usted es un tonto, usted no sabe de cosas militares. Y George Washington dijo: si usted lo dice, sí lo soy un tonto. Era un hombre humilde. Como cristianos, hermanos, debemos ser humildes. Es una de las características. Otra más: soportar las cargas
Los burros son animales de carga. Todavía si usted va aquí al pueblo de Santa Cruz, Acalpisca, aquí en Xochimilco, hay poblaciones que están en lo alto y que suben su agua, que suben su leña, que suben sus mercancías en burros. Incluso alquilan a los burros, porque son animales de carga. Fíjense lo que dice Job 2, versículo 10. Dice así: y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, los cristianos de hoy no queremos soportar cargas. Vivimos un cristianismo muy ligero, muy light. Así nos enseñaron. Casi a muchos cristianos se les enseñó compromiso. Simplemente, hermanos, en estos días, ustedes saben que el domingo pasado los convocamos a qué, hermanos, allí en sus casas, ustedes digan, los convocamos a un ayuno, ¿no es cierto? Y a veces como cristianos decimos, es que yo por Cristo daría la vida. Y a veces ni siquiera hemos podido dejar de comer un día, porque se nos hace una carga muy pesada. Y es una de las características del cristiano, hermanos. El cristiano va a soportar cargas, tiene que soportar cargas, porque la vida cristiana no es fácil. Y a quien se le ha enseñado que la vida cristiana es fácil, se le ha enseñado una teología de la prosperidad. La vida cristiana no es fácil y a veces vamos a tener que llevar cargas, hermanos. Pero otra de las características es la obediencia. Ya mencioné un poquito acerca de esto cuando hablamos de la humildad, pero quiero reforzar un poquito más esto. La obediencia. Ustedes saben que a los animales la mayoría se les entrena en inglés y se les dan órdenes expresas. Se le dice a un animal, a un perro o a un elefante, lo mismo da. Se le dice sit o go o stand up y el animal tiene que obedecer. Muchas veces el Señor a nosotros nos ha dado la orden, nos ha dado la indicación, sígueme. O en las Escrituras, ¿cuántas veces nos ha dicho el Señor, no se unan en yugo desigual? ¿O cuántas veces el Señor nos ha dicho, y hermano, lo que voy a decir aquí es bien importante para estos tiempos, que nosotros tenemos que traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y tenemos que ser obedientes? En estos tiempos, hermanos, la iglesia sigue con sus gastos, la iglesia sigue con sus servicios que tiene que pagar, y tenemos que ser obedientes a seguir dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Yo leyendo en los periódicos, leyendo un periódico, que en los colegios particulares había una duda si iban a seguir pagando los padres colegiatura o no. Y entonces el gobierno dijo, sí, los padres tienen que seguir pagando colegiatura, pero quizá no lo mismo, tienen que ponerse de acuerdo con los directores o con los dueños de los colegios para saber qué cantidad van a pagar. Tiene que ser un acuerdo. Pero hermanos, entre nosotros no debe haber eso. El Señor nos ha dado una orden expresa de traer nuestras ofrendas y de traer nuestros diezmos. Tenemos que ser obedientes. La quinta característica, los burros son animales trabajadores. ¿Se han fijado cómo trabajan los burros? El cristiano tiene que ser de los más trabajadores, de los más diligentes, de los más laboriosos e industriosos. ¿Sabían que cuando vinieron los primeros padres que llegaron a los Estados Unidos, traían esta mentalidad calvinista de ser trabajadores, pero bastante trabajadores? Y Estados Unidos llegó a ser lo que es, no nada más tan fácilmente, o nada más así de la noche a la mañana, sino que traían esa mentalidad de ser gente que trabaja, gente que se dedica realmente a esforzarse, y por eso llegaron a ser la nación que son. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ser trabajadores. A veces en la iglesia se cumple un principio que hay en economía que se llama el principio de Pareto. No sé si lo han escuchado. Y este principio de Pareto se emplea en las empresas. Y este principio dice que en las empresas solamente el 20% son los que trabajan, los que sacan adelante todo el trabajo de la empresa. Y el 80% nada más son como de relleno. Y a veces eso pasa en la iglesia. Una vez yo hacía una estadística y es cierta este principio de Pareto. Casi son el 20% los que trabajan en la iglesia
y el 80% no. Y como cristianos debemos ser trabajadores. Y por último, una de las características de los burros, estamos haciendo esta comparación, porque el Señor Jesucristo entró en nuestros corazones también. El Señor Jesucristo también nos utiliza a nosotros. Y perdón que yo haga esta alusión y esta comparación, pero es la dignidad. La sexta característica es la dignidad. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad los asnos, los burros, eran animales que representaban a la realeza? Uno dice, ¿por qué el Señor Jesucristo no entró en un corcel, en un gran caballo? Bueno, una de las cosas era para mostrar la humildad, pero otra de las cosas era para mostrar la dignidad. Hay un pasaje en el libro de los jueces que menciona que había un juez que él y sus 70 hijos iban montados todos en sus asnos. Y el asno por mucho tiempo fue señal, quizá para nuestros tiempos ya no sea así, pero en los tiempos de la Biblia así era un animal que representaba la dignidad. Y nosotros como cristianos debemos estar orgullosos de ser cristianos. A veces, por ejemplo, hay jóvenes que entran a la prepa o a la universidad y se avergüenzan de ser cristianos. Hay personas que ante gente que sabe, ante licenciados, ante gente que tiene una carrera, se avergüenza de ser cristiano. Y nosotros debemos creer, hermanos, que el Señor nos ha dignificado. Somos dignos a través de la sangre de Cristo. Y el Señor nos ha dado esa dignidad. Quiero terminar con esto, hermanos. Hay una canción de un grupo argentino, un grupo de rock cristiano argentino. Se llama Hormiga el grupo. Si quieren escucharlo, buscarlo después. Y hay una canción que se llama No todos los burros son tan burros. Y así dice, así comienza la canción. No todos los burros son tan burros, son tan burros. Y yo pensaba, hermanos, y con eso concluyo, les decía, en la burra de Balaam. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? La burra de Balaam fue más inteligente, fue más prudente que el mismo Balaam. ¿A quién le vas a dar la gloria, hermano? ¿A quién le vamos a dar la gloria? ¿Vamos a ser como ese burrito que entró al corral y empezó a presumir que la gloria era para él? Y le tuvieron que decir, burrito tonto, no, esa gloria no es para ti, esa gloria era para Jesús. ¿A quién le vamos a dar la gloria, hermanos? Él ha entrado en nuestras vidas y todo lo que hagamos, todo lo bueno que hagamos, gracias a quién es, a nuestro Dios, hermanos. A Él sea la gloria. Él es el domador de asnos y Él, hermano, nos seguirá domando. Hay un proceso que se llama la santificación y nos irá domando, hermanos. Irá quitando de nuestras vidas eso grosero que somos, esa altanería, esa soberbia, ese orgullo. Él lo irá quitando y nos hará más mansos, más humildes, más parecidos a Él. Dios bendiga su palabra y bendiga a su pueblo, a donde quiera que éste se encuentre. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos porque tu palabra nunca vuelve vacía. Sabemos, Padre, que ahora se está haciendo a través de este medio, no es lo mismo. Sentimos la necesidad de que haya gente, sentimos la necesidad de reunirnos, pero las circunstancias no lo permiten, Señor. Pero permite que aún a través de este medio, a través de las redes sociales, pues tu pueblo pueda escuchar tu palabra. Que las personas que también se han añadido a esta red, nuestros amigos, también hayan podido escuchar esta palabra. Y oramos por ellos. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Oramos también por tu iglesia, Señor. Pero también oramos por la situación que está pasando en nuestro país. Escucha nuestro ayuno, escucha nuestra oración y permite, Padre, que pronto esta contingencia pueda terminar. Te honramos y te glorificamos. Hoy comienza la Semana Santa, Señor, y nosotros debemos honrarte por ese sacrificio que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Y bueno, pues vamos a entonar
un último himno, es el himno número 146, El Señor es mi fuerza, y pues vamos a escucharlo, y en donde se encuentren, hermanos, los invito a que lo puedan entonar. Himno número 146. Hermanos, antes pues quiero solamente a nombre de la Congregación Renuevo saludar a las personas que esta semana se incluyeron al grupo de esta congregación: a Lupita Valtierra, Mari Cisol, Rigoberto Hernández, Giselle Doblado, Manu Blancs, Angie Fuentes, Manolo López, Cari Vázquez, Jael Roa, Loida Rivera y Baltasar Roa. Muchos saludos a ellos. Los invitamos a que sigan entrando cada domingo a este grupo para que puedan compartir junto con nosotros esta transmisión. Hermanos, igualmente, como ya mencionó el pastor, pero les pedimos que por favor sigan apoyando con sus ofrendas y con sus diezmos a la congregación. Los gastos siguen, entonces les pedimos por favor que se los entreguen, que los hagan llegar a la hermana Pila para que puedan ser usados en la operación de la iglesia, que aunque no tenemos reuniones, los gastos siguen. Entonces los invitamos por favor, hermanos, a que nos sigan apoyando con sus ofrendas. Por último, hay un aviso muy importante. Próximo martes a las 9 de la noche vamos a tener una oración comunitaria, pero esta vez vamos a estar todos juntos interactuando por medio de nuestros teléfonos. Puede ser por medio del teléfono celular o por medio del teléfono fijo.
pero es importante que todos se conecten martes y jueves a las 9 de la noche. Como ustedes saben, hemos estado en cadena de oración todos los días a las 9 de la noche. Esta vez lo vamos a hacer todos juntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí vienen las instrucciones. Vamos a marcar todos al 5 para las 9 al siguiente teléfono. Por favor, anótenlo. El teléfono al que vamos a marcar es 55 88 80 80 74. Otra vez se los voy a repetir. 55 88 80 80 74. Les va a contestar una grabación. Cuando la grabación les conteste, van a marcar en su teclado el siguiente número: 81 73 91 y la tecla gato. Otra vez: 81 73 91 y la tecla gato. Y en ese momento el pastor ya va a estar dentro de la conferencia y todos vamos a poder hablar. Bueno, vamos a mantener el orden para que todos puedan hablar. Vamos a exponer ante cada uno de los hermanos nuestras necesidades y vamos a tener la oportunidad de platicar unos con otros, y el pastor pues compartirá en esos momentos también con nosotros. Próximo martes y jueves a las 9 de la noche. De todos modos, esta información se las voy a hacer llegar por medio del mensaje de WhatsApp en el grupo, pero todos los que también están en el grupo de WhatsApp pues se pueden incluir en este grupo. Y bueno, estén al pendiente. Vamos a recibir por último la bendición de nuestro pastor. Y nuevamente, hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los cuide. Vamos a recibir la bendición. Les invito ahí en sus casas, hermanos, a estar en pie. Vamos a orar y a recibir la bendición. Te damos muchas gracias, Dios, porque a pesar de esta contingencia que hay, nos permite reunirnos, nos permites alabarte y adorarte en nuestras casas. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Ahora, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con la Congregación Renuevo y con todos los hermanos en todas partes del mundo, ahora y por siempre. Amén.